Bienvenidos a la temporada 3 de Inspira, el podcast de Cargill donde buscamos conversar, inspirar y nutrir al mundo de una mejor manera con un enfoque único en la innovación y las historias que transforman la industria pecuaria. ¡Comenzamos! Muy buen día, bienvenidos a Inspira, el podcast de Cargill donde cada 2 semanas con invitados de lujo buscamos tener conversaciones que inspiren y que nos ayuden a tener reflexiones para poder nutrir al mundo de una mejor manera. Hoy, como cada 2 semanas les decía, me acompaña Omar Uriega, que nuevamente está conmigo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Medicina Veterinaria, a quienes agradecemos su colaboración y su amable recepción el día de hoy para tenernos aquí. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido y preséntanos a quienes tenemos el día de hoy de acompañantes. Hola Diego, muchas gracias. Otra vez nos encontramos como cada 2 semanas en un episodio más de Podcast Inspira de Cargill. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando, como bien decías, desde la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Y el tema de hoy es hablar un poquito de sistemas de producción animal, particularmente producción de leche y carne. Y bueno, el día de hoy estamos con 2 invitados de lujo, la doctora Georgina Hernández y el doctor Ángel Pulido. Bienvenidos y esperemos que se diviertan y se la pasen bien. Si me ayudan presentándose, quiénes son y en qué departamento están o cuáles han sido sus líneas de investigación y de trabajo, por favor. Gracias, Omar. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Pues yo soy Georgina Hernández Rojas. Estoy en el Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes. Actualmente tengo el privilegio de ser la jefa del departamento, primer mujer en la historia estar en este cargo. Y mi línea de investigación son en pequeños rumiantes, precisamente en el área de los caprinos. En la producción, en la salud, y también tengo estudios de posgrado en el área de educación. Hice la maestría y el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras por parte de esta universidad. Y pues ahorita incorporo investigación en cuanto a cómo tener mejor fuente didáctica con los alumnos, además de mejorar la sustentabilidad con las producciones de las cabras. También trabajo cuestiones de soberanía alimentaria y educación alimentaria en las comunidades rurales relacionadas con la producción con la especie caprina. Qué interesante. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bienvenida. A ti. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ángel Pulido Albores. Soy veracruzano. Soy médico veterinario zootecnista por la Universidad Veracruzana. Soy maestro en producción animal en el área de reproducción. Y tengo un doctorado en sistemas de producción agropecuaria y desarrollo rural en la Universidad de Londres, en el Reino Unido. Soy profesor titular C de tiempo completo de la facultad, pero estoy adscrito al Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal en el Altiplano, en Tequisquiapan, Querétaro, y anteriormente estuve trabajando en otro centro hermano, que es el mismo centro, pero en ganadería tropical, en el municipio de Tlapacoyan. Todo el mundo piensa que es en Martínez de la Torre, pero realmente es en Tlapacoyan. Y allá hemos estado trabajando desde reproducción y últimamente, en los últimos 15 años, hemos estado trabajando en sistemas de producción agropecuarios, principalmente en bovinos en corral de engorda y otros aspectos. Gracias. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y vamos a empezar a entrar en materia. Si tuvieran que describir ustedes la evolución de los sistemas de producción animal como si fuera una receta, ¿qué ingredientes no podrían faltar? Pues básico, bienestar animal. Ok. ¿No? Sostenibilidad. Pues que tengan, pues es que el bienestar animal implica muchísimas cosas, ¿no? Desde que tengan sombra, desde que tengan un buen comedero, donde se respeten las 5 libertades de los animales, ¿no? Que estén libres de dolor, que estén ausentes de enfermedades, que no tengan hambre. Entonces, el hablar en bienestar que debe de correr paralelo en cualquiera de las producciones es un campo que cubriría la mayoría de los aspectos en una producción. Porque para tener una buena producción tenemos que basarnos en ciertos indicadores y hay instancias gubernamentales ya internacionales que nos pautan esas líneas hacia dónde debemos de llevar esa producción. No sé, Ángel, también quisieras agregar. A la receta, ¿qué le metes, Ángel? A la receta voy a comentar que Cargill se copió de mí. A ver. ¿Por qué? Porque a la receta hoy día los sistemas de producción deben de trabajar elementos fundamentales, que son agua, suelo, planta, clima
que es exógeno porque no tenemos control, el animal y el hombre. Esa interacción, y Cargill la tiene en su página de internet. No de esa manera expresada, pero para mí es la receta del día de hoy. Yo he trabajado con productores que sufren por una sequía. Cuando productores de al lado tienen un sistema de cerco y de pastoreo intensivo con cercos eléctricos, ¿no? Entonces, hoy día, y un poco el motivo del podcast es para inspirar, hoy día, ¿quién es el mejor ganadero? Y el mejor ganadero es el que maneja de manera excelente el agua y el suelo. Tu receta. Es una receta, pero a mí me gustan los ingredientes que mencionó Gina. O sea, claro, sí, sí. Me parece una receta válida, súper buena y que sí. ha sido cierta a lo largo del tiempo. Sí. Pero hoy, en la realidad de hoy, ya desde hace algunos años, ¿no? Pero en la realidad de hoy, no podemos hablar de este tipo de producciones sin los dos elementos que tú dijiste al principio: bienestar animal y sostenibilidad. Sí, o sea, no hay manera de ya no omitirlos. Tal vez antes eran como opcionales, ¿no? Así como pimienta, ¿no? Así, pues si quieres, pues hoy ya no puedes producir sin hablar de estos temas, ¿no? Entonces, tal vez pasamos de los 6 ingredientes que tú nombras, a 8 tal vez, ¿no? Por supuesto. Claro, pero es que también la sostenibilidad pues abarca el buen aprovechamiento del agua, el buen uso de los suelos y sobre todo también de las excretas, ¿no? Porque muchas veces no nos enfocamos, sino más bien nada más en el consumo y no nos fijamos en lo que regresamos a la tierra después de producir 1 kilo de carne, ¿no? ¿Cuál es la huella hídrica que estamos generando en el planeta al producir 1 kilo de carne, 1 kilo de huevo, 1 kilo de cualquier producto de origen animal? Tenemos un impacto. Entonces, dentro de la sostenibilidad, pues tenemos que mitigar lo más posible esos impactos, y también nuestra función, o también dentro de la receta, es darle la justa medida, porque siempre las vacas son las satanizadas, ¿no? Que son las que están causando la mayor emisión de gases de efecto invernadero, y hasta hay playeras, ¿no? De que coman más pollo, etcétera, porque el bovino es el villano siempre de la historia. Entonces no es así, ya hay muchos estudios donde se nada más, y justo tenemos eventos aquí en la facultad donde formamos a los futuros médicos veterinarios, y se habló un profesor de una charla muy buena, donde habló que la emisión de los gases del metano que producen las vacas es solo un 10% de lo que se emite en general en el planeta. O sea, la industria de la moda, el simple hecho de una taza de café, la huella hídrica que tiene a veces es mucho mayor que una producción de un bovino. Entonces, también dentro de la receta sería una educación adecuada tanto para la población como para los productores, de lo que implica como consumidor tener la carne en tu plato, como para el productor lo que implica llevárselo a la persona que lo consuma. Y los voy a detener tantito ahí, porque creo que hoy estamos hablando de todo este tema de sostenibilidad, bienestar, huellas hídricas o huellas de carbono, por el siguiente dato. Según la FAO, en los años 70 predominaban los sistemas extensivos en México. Hoy en día, el 60% de la producción de carne y leche está en sistemas intensivos o semi-intensivos. Entonces, creo que hoy no estaríamos hablando de estos temas si no hubiéramos evolucionado como sistemas de producción a lo que hoy tenemos. Y el otro vez en un episodio mencionábamos el dato que para el 2050 va a ser clave la sostenibilidad alimentaria, porque vamos a tener que alimentar 9,000 millones de seres humanos en el mundo. Entonces, creo que esa es una parte de cómo ha evolucionado la producción en México, pues por esta necesidad de alimentar tanta gente, ¿no? Bueno, definitivamente la producción animal es igual. O sea, al final lo que buscamos es una soberanía alimentaria. Ese es el objetivo. En el caso de nosotros, los médicos y las médicas veterinarias, es tener una eficiencia y eficacia en cuanto a producción y productividad, sin perder los objetivos de desarrollo sostenible y sin perder lo que comenta la doctora, todos los temas estos de la receta. Al final del día, si no tomamos en cuenta la sostenibilidad, y al final la palabra sostenibilidad tiene 80 definiciones, ¿no? Pero al final, de una manera así como muy sencilla, todo lo bueno entra dentro del paraguas de la sostenibilidad. Todo lo bueno, o sea, todo lo benigno, ¿no? Desde el tema cultural hasta el tema productivo, desde el tema económico, de los recursos, ¿no? Entonces, nosotros que estamos dando clases en la Facultad de Veterinaria, pues estamos muy interesados en todos esos aspectos.
pero cómo se interrelacionan entre sí. Claro. ¿no? O sea, para mí es importante las dimensiones socioeconómicas, pero para mí es importante la salud de los animales, pero también la producción, pero también el manejo de los recursos naturales. ¿Sí me explico? Entonces, al final, todo lo benigno entra dentro de la sombrilla de la sostenibilidad. Y hay un tema ahí que no podemos nunca dejar, lo mencionabas, Ángel, ¿no? Pero que no podemos dejar de lado siempre, que es el tema económico. Sí. Porque obviamente todo el mundo sí creo que va a buscar siempre el mejor sistema de producción y ser lo más eficiente, pero hay veces que ser más eficiente puede ser más caro. Y hay veces que el desembolso en el largo plazo no, pero porque tienes que tener mejores instalaciones y tienes que tener mejores procesos y esas cosas cuestan, y hay veces que el productor, sobre todo el productor pequeño, sí, pues no lo tiene, ¿no? O sea, no tienes la capacidad de los grandes productores para poder instalar. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo le hacemos para poder avanzar en todos los niveles? Porque los más tecnificados lo podrán hacer más fácil, pero pues al final de cuentas también sabemos que no toda la producción viene de proteína, viene de los tecnificados, ¿no? Hay muchísima ganadería extensiva que también ha evolucionado y tiene que evolucionar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los caprinos, ¿no? El 80% de la producción viene a nivel extensivo. Son muy pocos los sistemas intensivos. Y entonces, a la larga es un problema, como bien mencionó Omar, el llevar a la intensificación tan rápida, tan veloz de los sistemas de producción, pues genera, pues sí, una modificación en el uso de los recursos. Es mayor el uso, lo que extraemos, que lo que brindamos, ¿no? Al planeta, y por eso ahí se empiezan a ver desequilibrios. A nivel de pastoreo, pues hay información y hay datos de que si los animales no están pastando, empiezan a crecer otro tipo de arbustivas que generan los incendios forestales. Entonces, al no tener animales en pastoreo en las zonas adecuadas, vamos a generar que se haya un desequilibrio en la naturaleza y se generen incendios forestales. Por ejemplo, en Australia se presentan muchos de este tipo de incendios porque no hay un ganado que esté ahí nutriendo esas tierras. Además de que a nivel de la intensificación generamos problemas conductuales y problemas de bienestar en el animal. Entonces, a lo mejor aquí la chamba que tendríamos como médicos y de la formación de los futuros médicos veterinarios es generar una conciencia y a la población en general a nivel de educación, ¿para qué queremos producir tanto alimento? O sea, tenemos que también educarnos a no hacer desperdicio, a no utilizar de más de los recursos. ¿Para qué queremos tener en casa 500 o 50 kilos de carne si los voy a desechar? Claro. ¿No? Entonces, también tendríamos que tener una educación de nada más utilizar y comprar la justa medida que necesitamos para nutrirnos, no caer en otras corrientes alimenticias que no es ni el momento para mencionarlo, pero sí nosotros como médicos orientar al consumidor hacia dónde, no tener de más, no desperdiciar, no necesitar de estos bancos de alimentos porque la gente tira la comida. Sí. Entonces, eso nos va a derivar a que no tengamos que intensificar a tan alta magnitud para poder cubrir estas demandas del mercado, que al final del día es para desperdicio. No es exactamente para nutrir. Y como la distribución de la riqueza no es uniforme, hay países que tiran toneladas de alimento y hay países en los que la seguridad alimentaria pues es un riesgo y es un problema, ¿no? Porque no hay que se alimenten. Entonces, son muchos, como dice Ángel, los factores involucrados en la producción ganadera, y por eso es tan compleja, que no es nada más de producir más y mejor, ¿no? Sino de tener en cuenta todos los factores que van girando alrededor para que sí esa producción sea más y mejor, pero con una función, un objetivo, ¿no? Y tomar en cuenta también las condiciones en las que el animal está viviendo y en las que está muriendo también, ¿no? Entonces, esa es la chamba que tendríamos nosotros por venir. Algún día leí, no me acuerdo dónde, pero hablaban de 3 dimensiones, que era producir, o sea, teníamos que, no solo había que producir mejor, había que producir mejor, distribuir mejor y consumir mejor, ¿no? Y poner el ejemplo de cuántas veces vas al restaurante y tú siempre comes así, pero te sirve una porción de este tamaño y no está... Te lo digo por mí, como ejemplo, ¿no? O sea, yo la mañana desayuno un huevo. 1, no 2, 1. Todos los días, 1. Voy al restaurante y pido un omelette, un huevo, y haz de cuenta que le estoy rompiendo todo su proceso, ¿no? Es que el omelette es de 2. O sea, agarras 1 y lo partes y ya. Así, no tendría que ser muy así. Y me han dicho, es que no puedo hacerlo porque es de 2. Oye, se va a desperdiciar. Ni modo. La facilidad con la que desperdiciamos alimento, comida... no solo en este país, en el mundo, es brutal. Y a veces también tiene que ver, creo, mi opinión muy personal, con que no se conoce el esfuerzo en todos los sentidos para producir ese huevo, ¿no? Alguien dice, es un huevo. Todo lo que tuvo que pasar para que se produjera ese huevo o ese kilo de carne, ¿no? Exacto.
Y en ese sentido, ahorita que comentas los 3 elementos importantes que es producir, distribuir y consumir. La cadena para que llegue 1 litro de leche aquí a la mesa es impresionante. ¿Sí? Es impresionante porque en sistemas modernos, hoy llega la vaca, se ordeña en un sistema hay robots en México, 2 o 3, ¿no? Pero hay más sistemas de otros tipos. Los carruseles, las espinas de pescado, ¿no? Pero en los sistemas de pastoreo en el trópico también ya existen sistemas, ya no ves tanta ordeña manual. Entonces, un pequeño productor, para que llegue a su centro en donde va a vender la leche, a veces tiene que caminar en un burro 3 horas. Y cuando llega su leche en esas 3 horas, caminando en un caballo o en un burro, la calidad de la leche se perdió. Claro. Y entonces, al perder la calidad de leche, pues su rentabilidad es menor. Le pagan menos, ¿no? Entonces son como 2 elementos, ¿no? O sea, el consumidor, pero también los efectos propios de la cadena de la producción al consumidor, dependiendo en dónde nos encontremos, ¿no? Si estamos hablando de un intensivo, no pasa nada porque en el intensivo de la glándula mamaria se va la leche a un tanque frío. Y una vez que la leche está en un tanque frío a 4 grados centígrados, está dando vueltas y se está homogenizando la leche. Uh-huh. Entonces, no pasa nada, ¿no? Pero sí, los sistemas sí han evolucionado. Sin embargo, tenemos estados todavía, como en el caso, como mi estado, ¿no? Que la población de vacas es importante, pero los sistemas siguen predominando en el sistema de pastoreo, ¿no? No tan intensivo, extensivo. Y, por ejemplo, en el estado de Querétaro se produce mucha leche, se produce también carne que viene para la Ciudad de México, en los corrales de engorda, mucho pollo, ¿no? Ya han comentado ustedes de esto, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la avicultura, ¿cómo ha sido el proceso, ¿no? En donde los productores, nada más como un paréntesis, han tenido que dejar un poco el sistema porque ellos querían llevar toda la cadena, pero la comercialización es un tema, ¿no? Entonces llegan los intermediarios, pero ese es tema seguramente de otro capítulo, ¿no? Entonces, pero sí es y te invitamos a ese capítulo, Ángel. No te preocupes. Ahorita es de Rubiax. Justo acabo de escribir un capítulo sobre la avicultura en el estado de Querétaro, entonces se me vino la atención un poco, ¿no? Perdón. Y conectando, por ejemplo, un poco con lo que decías, doctora, de consumo responsable, ¿no? Que al final era lo que estábamos hablando. Conectando con las nuevas generaciones que estamos formando en medicina veterinaria, etcétera. Yo me acuerdo que incluso cuando yo estudié era producir lo más que se pueda, sea leche, sea huevo, sea carne. Y hoy cuando ya entra este factor de sustentabilidad, de consumo responsable, no desperdiciar y todo, sí se está dando esa visión o esa formación nueva al médico veterinario para que estos sistemas de producción no produzcan así en desproporción y sea un consumo responsable al mismo tiempo. Se está empezando, ¿no? Al menos ya está la mosquita en la oreja de todo el mundo de que debemos de llevar una producción hacia ese sentido. Tal formal en los programas, no en todas las asignaturas, pero ojalá que vaya por ahí. Actualmente ya va a venir una reestructuración del plan de estudios y esperemos que vaya encaminado, que corra, ¿no? Paralelo, cuestiones de bienestar y de sostenibilidad. Pero yo creo que eso viene desde mucho antes, ¿no? Desde que estamos en sistema básico de educación nos deberían enseñar qué es el consumo, el plato del bien comer, ¿no? Cómo tener una educación alimentaria para que nosotros mismos tengamos esos hábitos y al momento de llegar aquí y formarnos como médicos veterinarios traigamos ya ese cambio de la mentalidad, porque ya también esa definición de lo que es la zootecnia, ¿no? Que justamente era la que aprendimos yo también, ¿no? Cuando estudiaba, que era el sacar el máximo provecho del animal sin importar qué cosa, era solo un ente que se dedicaba a producir carne y leche y no importaba más. Eso también ya ha evolucionado, como dice el doctor Ángel, de que pues ya tenemos otros elementos que importan y están involucrando al momento de la producción. Entonces, desde el lado del bienestar, que eso sí lo ven los alumnos desde primeros semestres de la carrera, sí traen ya esa mentalidad de no poder dañar, de no tenemos el derecho, ¿no? De
de nada más explotar al animal, que esa palabra también es sumamente violenta, Sí, ¿no? claro. Y hay palabras discriminatorias que deberíamos de también quitar dentro. Y están cambiando, ¿no? O sea, ya se usan un poco menos, ¿no? Pero... Sí, o sea, falta, ya usar falta. la explotación ya es así, hasta todos se les paran los pelos, Sí. ¿no? Explotación no A es mí no una tanto, producción. pero- Bueno, si tuvieras tal vez, ¿no? Si lo escucharas, Si tuviera tal vez, exacto. exactamente. Pero sí, ya los alumnos, hasta el consumidor ya también está pidiendo cuestiones de bienestar animal, ya busca y ya está más consciente de lo que se está llevando a la boca y no nada más es, pues lo compré en el mercado y ya no, sino ya también se están involucrando y es parte esa cadena de que a nosotros nos empuja y nos está moviendo a que tengamos mejores producciones. Sí. Hoy somos 130 millones de mexicanos, ¿no? Más o menos. Hace, ¿qué será? 20 años éramos 100, ¿no? O sea... Un poquito menos, pero 90 probablemente sí. Sí, o sea, de repente... O sea, hoy, yo el día que vi que éramos 130 millones, no me dije... Mi número era 100, 100, 100, 100, 100 y de repente éramos 130. Sí. Esos 130 millones comen. ¿Cómo es desde su perspectiva, ¿no? Como académicos, como investigadores, cómo se está preparando la industria para poder satisfacer esta mayor necesidad, o esta necesidad de mayor cantidad de proteína, leche y carne, pero al mismo tiempo con los elementos que estamos mencionando, ¿no? Porque ahora ya o sea, son los 6 ingredientes de la primera receta, más los otros 2 que ya no los puedes dejar de lado. Uno, porque es lo correcto. O sea, primero, porque es lo correcto. Planeta solo hay uno, ¿no? Tenemos esa métrica, no me acuerdo cuándo es ya, se me fue ahorita el día más o menos, el estimado, porque cada día cambia, ¿no? El día en el que nos sacamos los recursos del planeta, ¿no? Y que ya vamos como en junio, poquito mediados Sí, claro, sí. de junio, ¿no? Pues si nos seguimos acabando 1.5 planetas por año, no van a dar las matemáticas. ¿Cómo se está preparando la industria para producir más, mejor, sostenible y con bienestar animal? Es una pregunta. ¿Quieres todo, viejo? Perdón. Sí, Es una pregunta muy interesante, ¿no? Pero al final del día, la industria tiene que seguir los lineamientos de sostenibilidad y seguir los lineamientos del concepto que se llama una sola salud, aunque ya está cambiando a una sola salud global, por ejemplo, ¿no? Tiene que seguir los seguimientos del bienestar. O sea, ahí tiene que llegar la industria, ¿no? Y perdón, solo como para la audiencia, cuando hablas de una sola salud, estás hablando de salud animal, humana salud y planeta, ¿cierto? Y la ecología, ¿no? Todo el ambiente, ¿no? Justamente esos 3 pilares, ¿no? Que incluso el tema de bienestar también, si te das cuenta, siempre que se habla de salud animal, siempre que se habla de cuestiones, va junto, ¿no? De ecología tiene que ir junto con el bienestar. No se puede despegar. De hecho, Ángel, no despegaría yo la palabra bienestar de sostenibilidad. O sea, la pondría ahí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sistemas, de ecosistemas y de servicios ecosistémicos, estamos hablando de todos estos elementos. O sea, los servicios ecosistémicos, inclusive hasta los espirituales, ¿no? Vienen dentro de los servicios ecosistémicos, que es un concepto que se usa poco hoy día. Se ve en algunas clases, ¿no? Pero realmente se está usando poco. Pero la industria debe de ir haciéndolo sencillo, como a ti te gusta, es yendo hacia una sola cosa, que es el bienestar o el porvenir, pues, ¿no? Cuidando el planeta, que creo que esa es la respuesta, cuidando el planeta, porque recordamos que estamos en la fase del antropocentro, se llama, ¿no? Los expertos dicen que realmente quien está destruyendo durante esta parte a la Tierra es el hombre. Y lo estamos destruyendo. Sí, la estamos destruyendo. Vamos bien. Sí, la estamos destruyendo. Y vamos muy bien, porque como tú dices, hoy estamos en diciembre, pero desde junio se acabó. Las reservas se agotaron, ¿no? Del año, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya estamos pidiendo prestado. Estamos pidiendo prestado al año que entra, exactamente. ¿Sí? Que ya le habíamos pedido prestado hace 2 años, Sí. ¿no? Ese es el tema. Sí. Doctora Gina, aprovechando un poco tu experiencia en pequeños rumiantes, ¿qué particulares tiene estas especies, borregos y cabras, o sea, siendo más específico, frente a bovinos? O sea, ¿cuál es la expectativa a mediano o largo plazo en temas de consumo y de producción? Porque, pues digo, ya lo decías hace rato, pareciera que producir 1 kilo de carne de res
es malísimo para todo el ecosistema, como dice el doctor Ángel, y pudiera venir como el resurgimiento de otras especies, pues que son de menor consumo de agua, de alimentos, menores desechos, de emisión de gases, amoníaco, etcétera. Entonces, ¿cuál crees que es la expectativa de los pequeños rumiantes frente a los bovinos? Sí, miran, no es que sea tan malo producir 1 kilo de carne de bovino, sino están muy estigmatizados, ¿no? Y eso a lo mejor da pauta o da pie para que otras especies que siempre se han visto en menor como categoría, ¿no? Como animales que no son tan consumidos, porque sí es cierto que el bovino pues es mucho más consumido en cuanto a la carne, es más común encontrar un buen corte en el súper, ¿no? O en cualquier lado podemos encontrar, y díganme dónde encuentran un cabrito. O dónde encuentran una chuleta de cordero, ¿no? Es muy difícil encontrarlo, ¿no? Ay, tienes que hablar de especialidades, ¿no? Donde encuentras venado y conejo y así. O en los eventos como aquí en la facultad que vienen productores y traen hamburguesas de cordero, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor, y como bien dices, esto sería nicho de oportunidad para impulsar, ¿no? La caprinocultura y la ovinocultura, en el sentido de que la gente consuma, porque muchas veces también es por falta de educación, que desconoce o solo asocian a estas especies a cierto alimento. La barbacoa los domingos en la mañana, muy cultural, ¿no? Exactamente, sumamente cultural y arraigado el consumo de este alimento. Entonces, la especie como tal, pues sí es menor uso de agua, menor uso de alimento, menor producción de desechos, que también los tiene como cualquier otro sistema de producción, pero pues en menor cantidad. Obviamente una vaca es de mucho más tamaño y la cantidad de desechos que genera pues es más grande en comparación de una cabrita. Pero aún así, si viráramos, dijéramos, ya no vamos a utilizar vacas, ahora vámonos todos con cabras y borregos, caeríamos en el mismo problema. Okay. No es tanto que sea por la especie, sino el mal manejo que nosotros hacemos hacia esta especie. Y relacionando con la pregunta que hicieron antes, ¿no? ¿Cómo la industria, cómo debemos de llevar o encaminar las producciones para poder cubrir, ¿no? Para tener esta soberanía a través de las políticas y seguridad alimentaria? Pues yo creo que es rescatando los saberes tradicionales. Aquí el doctor Ángel y yo pues trabajamos en comunidades, y las comunidades tienen sistemas de producción que son sumamente amigables con el medio ambiente. No generar una alimentación también sostenible, en una educación que aquí en el PUAS, ¿no? Que es un programa de alimentación sostenible de la UNAM, tiene políticas y está brindando mucha información para que nosotros mismos adoptemos una alimentación de ese estilo, que no es así como las veganas, ni nada de quitar o restringir grupos alimenticios, sino estar conscientes realmente de lo que necesitamos consumir. Y entonces nosotros, al rescatar esos saberes tradicionales, al rescatar esta cultura con estas especies que tienen más de 500 años en nuestro país, pudiéramos empezar a generar una producción mucho más amigable, una producción que tenemos mucha de traspatio, que se llama, donde la gente pues es su alimento, ¿no? Y los tiene ahí sin tener que llegar a un sistema sumamente intensivo que pueda dañar. Entonces necesitamos encontrar ese equilibrio entre no irnos todos hacia el sistema intensivo, porque es lo que más ganancia nos va a dejar, sino también empezar con la gente. Y hay muchos trabajos sumamente enriquecedores donde no tienen, ¿no? Una seguridad alimentaria, donde pues, lo único que llega es Coca-Cola, tristemente, o otras empresas que no tienen un alto valor nutrimental para la población, y les sale mucho más barato comprar un refresco que 1 litro de leche. Y son dos cosas. ¿Están disponibles? O sea, ¿están físicamente disponibles? ¿Llegaron hoy? O sea, ¿están frescas, pues? O sea, tan fresca como puesta una lata, pues, pero están frescas. Sí. Y son más baratas. O sea, es más barato comprar 1 litro de refresco que comprar 1 litro de leche. Exactamente. Entonces es ahí donde nosotros como sector productor tenemos que ir y empezar a trabajar. Y entonces ya a nivel de políticas gubernamentales se les proporcionan animales a la gente. Entonces les enseña, los médicos veterinarios trabajamos con ellos a generarle un valor agregado a la leche, ¿no? Ya sea transformándola a queso, dulces, etcétera. Y entonces la gente empieza a tener recursos, empieza a vivir de esos animales y empezamos a mejorar la seguridad alimentaria. No necesariamente tenemos que irnos, ¿no? Como pues hacia lo más intensivo, tecnificarlo tanto, no. Yo creo que apostaría más a seguir con una producción más orgánica, más centrada en los saberes tradicionales y en la cultura de la gente, y eso nos va a dar un mejor panorama hacia un futuro del planeta. Que al final del día, este tema cultural que tú comentas en el tema de las cabras, los borregos, ¿no? Que en algunas zonas, pues sí, definitivamente solamente es los domingos, ¿no? Tenemos amplia experiencia en esa parte, ¿no? Nos corresponde también que cómo nos relacionamos con
con otras carreras, ¿no? Cómo nos volvemos también multidisciplinarios. Eso. Porque si yo quiero que la escuela de nutrición sepa de las bondades de los borregos, de las bondades de la leche de cabra. ¿Cuándo hemos tomado un vaso de café con leche de cabra, no? Nunca en mi vida. Pues hay que traerles para que prueben. No, Hay pero- unos pero quesos hay- para que Lo conozcan. más cerca que estamos son de los quesos, es como lo más común. Sí, queso Sí, de de cabra. cabra, sí, queso sí, de sí. cabra, ¿no? Sí. O sea, sí. Sí, pero hay Leche. comunidades que los niños, en vez de tomar leche de vaca, toman leche de cabra. Porque son los propios niños, los hijos de los productores, quienes están ordeñando las cabras o los borregos en las mañanas. Pero el tema es un tema muy cultural, ¿no? Y algo que también es importante destacar de lo que comenta Gina es que yo he tenido la experiencia de ir a asesorar a programas de apoyo gubernamental, ¿no? De cabras, por ejemplo, ¿no? Pero, ojo, porque en el tema de el saber de las personas es importante. Tú no le puedes ofrecer un programa de política pública a pescadores, no les puedes dar cabras, Claro, les tienes que dar pescados. sí, claro. O sea, porque son su conocimiento, ¿no? Y ahí es en donde de pronto los programas oficiales son los que, ¿no? En donde está el stop, ¿no? El alto ahí, ¿no? Entonces, las políticas públicas deben de estar en concordancia con lo que dice la doctora hacia sus propios saberes tradicionales. Si siembras maíz, sembremos maíz. Si crías gallinas, si crías cabras o borregos o vacas. Porque ¿cuánto es el consumo per cápita de carne de res en México? ¿Tienen el dato? 17 kilogramos. Sí. Porque ahorita aquí estaba leyendo en mis notas Ujú. que el consumo de carne de borrego por persona es 560 gramos Sí, al año. es poco, sí. Y me dio risa porque digo, pues en 2 domingos ya cumpliste tu cuota, ¿no? Es Cada promedio, bueno, es que es sí, promedio. o en uno, Si ¿no? te digo de cabra, te espantas más, ¿no? O en uno, Sí. ¿no? Así no O hasta sé. en uno. Sí, como que en dos. Yo en 2 tacos. Sí. Sí. Fíjate que la realidad es, o sea, sí, eso es muy cierto, pero también es un tema cultural, es un tema de versatilidad basado tal vez en la ignorancia, ¿no? Un consumidor promedio borrego, barbacoa. Listo. ¿Cuántas veces vas a la barbacoa? Estás a lo mejor en el centro de México, vas más seguido, pero vete más al norte, realmente no es un platillo conocido. Cabra, yo en mi cabeza ahorita dije, 3 formas en que yo puedo comer o consumir cabra. Cajeta, Ok. queso de cabra y si estoy en Monterrey y me llevan al cabrito, ¿no? Que Una es- birria también, ¿no? En la zona central, la birria. bueno, yo extra- iba en sí. Guadalajara, sí, birria. Ok. Pero de chivo, porque luego hacen de vaca y ya no está tan Sí, bueno, exacto, pero tienes 4, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Pero ninguna es como que digo, estoy en mi casa y voy a hacer un queso de cabra, ¿no? Estoy en mi casa y, o sea, voy a consumir, déjalo mi propia cajeta, o sea, no tener, que si lo comparas con otras proteínas, culturalmente, y es más fácil, ¿no? Claro. Chilaquiles, ¿verdad? Me volaste la cabeza cuando dijiste lo del vaso de leche de cabra. Dije, pues sí, nunca he tomado un vaso de leche de cabra. Vaso de leche de cabra. Debería poder tomarla, tomo como cajeta, como queso de cabra. Pero creo que si pudiéramos, tal vez, voy a usar un término, evangelizar, ¿no? Democratizar más el conocimiento de Claro. cómo puedes consumir estas dos proteínas, tanto borregos como cabras, incrementas un poquito, puedes favorecer a estas comunidades sin tener que necesariamente intensificarlas, ¿no? O sea, creo que sí podemos encontrar un punto medio entre la producción más tradicional con un mayor consumo. Oye, un 560 gramos también ahorita que dijiste, lo apunté, no es nada. O sea, No, pues el pero pollo. ¿sabes qué? Yo creo que tengo 4 años de no comer barbacoa. O sea, Bueno, pero alguien que coma más seguido ya cumple tu promedio, entonces pero ya, a lo ya que te voy es que rescatas. hasta yo estoy fallando, tengo que ir ahí. Hay una ahí por Querétaro. No, tengo 1 año y medio. Ahora hay una ahí por Querétaro que me gusta mucho y fui el año pasado, ya me acordé. Sí, pues por ejemplo, en pollo son más de 22 kilos lo Sí. que consume la gente en promedio anual, ¿no? Sí. Entonces, Sí. es ahí, pero también influye mucho, por ejemplo, en el ganado caprino, que son estacionales. Entonces necesitamos tener mucho conocimiento a nivel reproductivo para que todo el año, hay que hacer manejos específicos que hay entre el médico veterinario, para que todo el año podamos tener leche, para que todo el año podamos tener carne. Entonces, si de repente ahorita dijeran todos, vamos a comer carne de cabra y todo va a ser una política nacional, pues nos veríamos en serios problemas porque no tendríamos el ganado para hacerlo, ¿no? Yo hace rato eso te iba a preguntar porque yo me acuerdo que desde que yo estudiaba y seguramente ustedes también, siempre ha habido déficit de borregos, por ejemplo. Y todo viene de Nueva Zelanda, de Australia, etcétera.
ha evolucionado, o sea, sí hemos crecido en el inventario nacional en pequeños rumiantes, o todavía se ve la brecha entre lo que necesitamos importar para consumo nacional, está muy amplia la brecha. Por ejemplo, en caprinos estamos más o menos alrededor de 9 millones de cabezas en México. O sea, a lo mejor no ha crecido exponencialmente, pero los animales que están son sumamente eficientes. O sea, no necesitamos crecer así y llegar a los 20 millones, porque también ¿qué implicaría? Sino más bien a lo mejor en 10, 12 millones, pero que tengan un mejor nivel de producción. Uh-huh. Entonces, eso nos ayudaría a cubrir mayor las demandas del mercado. Pero aparte, ahorita lo que más consumen son leche, en el del sentido de los quesos, ¿no? Todo el mundo consume queso de cabra. Van al súper y encuentran queso de cabra. Entonces, la producción se destinaría hacia la producción láctea y ahí no necesitaríamos también tantas cabezas de ganado, sino que produzcan buena cantidad de leche. Ahorita una cabra con una muy buena producción nos estaría dando alrededor, en sistema intensificado con un genotipo especializado, pues en el pico máximo de su producción unos 9 litros diarios, ¿no? Dependiendo de las razas pueden llegar hasta los 500 kilos de leche por lactación. Okay. Entonces, teniendo muy buenos animales, pudiéramos no necesitar tanta cantidad de animales, ¿no? ¿Y en el caso de borregos? En el caso de borregos, pues lo que más se consume es la carne, ¿no? La leche es muy poquita, no estamos acostumbrados, que ya está empezando a crecer. Sí. Aquí tenemos productores que estaban vendiendo quesos de borrega y están sumamente deliciosos. Sí, es muy bueno. El queso de borrega es sumamente muy bueno. Pero con ellos también, en ellos ya están mejorando, ya podemos encontrar en ciertas tiendas especializadas, como mencionaban, cortes ya específicos, chuletas, piernas. Entonces, con ellos sí ha incrementado el nivel, la población de ganado para poder cubrir esa demanda. Ya está bajando la importación, afortunadamente, a nivel de Nueva Zelanda, que en nuestra época pues vivíamos a base de esos borregos, ¿no? Ahorita ya está creciendo mucho la producción. Sí, porque en mi cabeza me pongo a pensar y digo, bueno, por un lado pareciera que la conversación va en promovamos consumo de estas especies. Pero en otro podcast hablábamos que ¿qué pasaría si subimos 1 kilo de consumo en toda la población? Si hacemos esto mismo acá en cabras o en borregos, no los comemos. Sí, o sea, sería imposible. Sí. Sería casi duplicar el consumo o triplicar el consumo que hoy se tiene. Pero más bien la variación, ¿no? O sea, en vez de comernos los 22 kilos de pollo, a lo mejor te comes 18 y los que restan, pues le metes un poquito de conejo. Siento que al avicultor no le va a gustar esta parte del podcast. Me van a censurar ahí. Siento que nuestros amigos avicultores van a decir, esta parte no me está gustando. Pero es que es cierto, nuestra alimentación debe de ser lo más amplia, variada. Podemos decir colorida. Que en lugar de comer panes, comamos carne. No, te necesario el carbohidrato. No, el pancito no se toca. No, pero al final sí es cierto. O sea, ya fuera toda broma, sí creo que no es necesariamente una sustitución, sino un complemento, ¿no? O sea, el realmente tener la oportunidad de elegir, el poder de la elección, pues al final, ¿qué voy a estar comiendo el día de hoy? Sí hay un tema cultural, sí hay un tema de aprendizaje y también pues, un tema de cómo se va preparando la industria para poder ir cubriendo esa demanda, porque hoy somos 130, pero no sé, en algunos seremos 140 y pues ¿cómo le hacemos, no? Pero hay lo que... En el caso, por ejemplo, del Departamento de Rumiantes, y a ver si no me equivoco, ustedes hacen jornadas de platillos, ¿no? En la Semana de la Caprinocultura. Tenemos 24 años de hacerlo, donde los alumnos preparan platillos con carne de cabra, leche de cabra, y hacen recetas. Ahorita, justamente en marzo del siguiente año, vamos a hacer la 24ª Semana de la Caprinocultura y lo pedimos justamente en relación al plato del bien comer y a los platillos sabios que tenemos en nuestro país. Tenemos un chorronal, culturalmente hablando de platillos sabios, como el pozole, ¿no? Que es un platillo súper sabio. ¿Qué implica un platillo sabio? Que involucra a todos los grupos de alimentos en una sola comida, ¿no? Entonces el pozole es la carne, que es la proteína, es la grasa, y es el carbohidrato con los granos, y a veces dicen que ensalada, ¿no? Con tanta lechuga, ¿no? Que dicen que ya cubrieron su ensaladita. Y unos 4 rábanos ahí. Y unos 4 rábanos, pero cumple, ¿no? Con todos los grupos alimenticios. Entonces es un platillo sabio. Entonces los alumnos preparan y hacen cosas extraordinarias con carne de cabra, que aquí en México lo podemos encontrar en el mercado de San Juan y en muchos lados, en el barrio chino también podemos encontrar. Como exótico, sí, tal vez. Pero prueban ellos, ¿no? Sí, claro. Ellos que en Ramuco han comido carne de cabra y los alumnos de aquí en la comunidad prueban los platillos. Y entonces saben
lo que sabe una cabra, ¿no? Porque es diferente el sabor. Si ustedes prueban un queso de cabra, pues distinguen luego lo que es de cabra. Sí, sabes que es queso de cabra. O sea, sabe a chivo, ¿no? Sí, bueno, sí, que si sí. sabe mucho a chivo no está bien hecho el queso, pero sabe a cabra. No, pero sí tiene un sabor sui generis que dices Exacto. es de cabra. O sea, Pero ya cuando si vas al corral, que piensas que le estás así metiendo sí. un lengüetazo Sí. al corral, ahí Sí, ya no no. está tan bueno el queso, ¿verdad? Pero la idea es que la misma comunidad, los universitarios, y esto permea a sus familias, porque lo hacen en casa. Entonces la mamá dice, oye, ¿qué es esto? Ah, pues pruebas la cabrita, ¿no? Y entonces comen a la cabrita. Entonces así van implementando pues nuevas estrategias de alimentación, nuevas formas de consumir otros productos que nos ha funcionado bastante bien. Entonces cada año lo hacemos y afortunadamente permeó y empezó a hacerse la semana de los peces, la semana de los bovinos. Entonces en cada una de esas especies también generaban platillos para ver las diferentes formas en que podemos consumir los productos de origen animal. Siento que tengo que venir a esas semanas de comer. O cuando quieran los invitamos. ¿Cuándo dicen que son esas semanas? Sí, Claro, los invitamos de jueces y pueden probar y evalúan y ven, ¿no? O sea, han hecho peras con queso de cabra, Albóndigas. albóndigas, en cabrito al chocolate. barro, ¿no? Cosas muy, muy ingeniosas. Y lo están haciendo los alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria. O sea, no son chefs ni nada. exacto, Y no ellos es, ya no hacen es gente cosas. estudiando gastronomía. No. Eso está súper interesante. Sí, sí, sí. Porque lo estás llevando, o sea, los están llevando a un nivel más allá. O sea, no es Claro. nada más la producción y el bienestar del animal, o la producción de la proteína, sino el cómo vas a interactuar con el consumidor en una etapa más, Claro. más alta, porque a veces pues, el consumidor muchas veces no tiene idea, ¿no? Y pues, come lo que hay, ¿no? Voy al Claro. supermercado, voy al mercado, hay cerdo, res, Exacto. pollo, pues son las que hay, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a pensar. Y las otras exóticas. Las es exóticas, sí. Pues la verdad es que sí, es lo Sí. que decíamos, ¿no? No. Son del fin de semana o algo por Sí. por el estilo. Claro, pero unas enchiladas de carne de cabrito, Qué ¿no? bueno. Qué rico, ¿no? Claro, Sí. y tiene muchos beneficios también el Sí, consumir diferentes tipos de proteína animal. Tiene ventajas a nivel, ¿no? De nosotros, de salud. Y yendo al futuro, ¿dónde estamos hoy y a dónde van particularmente pequeños rumiantes en el futuro? O sea, desde su visión y con lo que están haciendo, ¿se mantienen en esos niveles de los 560 gramos o lo que decíamos? ¿O sí están viendo que puede haber un alza en consumo y en temas de producción? ¿Sí ven cambios en los siguientes 20 años? Esa es una pregunta para la doctora Georgina. Sí, yo pienso que sí. O sea, porque ya estamos llevando a cabo unos esfuerzos en conjunto y como decía Ángel, es bien importante que sea multidisciplinario. Entonces ya no solo es llevar, ¿no? Con la cabrita, porque a nivel de campo, pues no, el productor no solo tiene una cabra, un borrego, también tiene su vaca, tiene sus gallinas, tiene sus cerdos. Y entonces al trabajar de forma pues multidisciplinaria y nosotros, por eso ahorita tenemos el encuentro de rumiantes donde abordamos los 3 rumiantes que trabajamos en el departamento y ya próximamente búfalos de agua. Al trabajarlo de esta manera damos otra visión a la producción, le damos visibilidad a estas especies que normalmente pues se tienen o como exóticas o como la que son de los muy pobres, ¿no? Como habíamos mencionado de que las cabras son las vaquitas de los pobres, se trabajan de esa manera. Entonces yo siento y creo por los trabajos que hemos venido haciendo y las investigaciones que se están llevando a cabo que sí va a crecer, va a ser una alimentación del futuro. Pero cuando llegas a Guanajuato, los sistemas de producción caprinos y ves cómo se producen los quesos de manera automática, dices, no tan de pobres, ¿no? Porque realmente como tiene un buen nicho de oportunidad, ahí cambia toda la historia, ¿no? Entonces, estos sistemas de producción en el futuro se ven de manera regionalizados, ¿no? O sea, es decir, en donde Guanajuato, por ejemplo, que es un punto importante de producción de leche caprina, o sea, ahí se ven potencializados. ¿Por qué? Por la propia cultura, ¿no? Por el propio desarrollo de las capacidades de los propios productores, ¿no? Y no sé si me explico, o sea, la región es la que indica mucho por dónde vas, ¿no? Que no puedes llevar, no sé, cabras a un lugar exótico como Campeche, ¿se podrá? Pues ¿no? también por la condición del animal que no Por soporta supuesto, ¿no? el clima El y clima, eso, ¿no? Entonces, Oye, pero me quedé pensando en lo de vaquitas de los pobres, pero no es nada barato el kilo de queso de cabra, ni los productos, ni el borrego, la barbacoa, y te encargo cuánto está el kilo, ¿no? O sea, sí. que digo, no todo el beneficio tristemente es para el productor. Es ahí. Hay otros ahí. eslabones en la cadena en lo que llega al consumo, pero no está tan depreciado el valor de esta proteína, ¿no?
No, es al contrario, ¿no? El nicho a donde está dirigido, quien puede consumir un queso de cabra, un kilo de carne de cabra, la barbacoa, que es carísima, pues no es un nivel bajo, no es a nivel de un medio alto, socioeconómico para poderlos consumir. También en eso estamos trabajando. Porque como bien dices, hay veces que quien lo produce es el productor que está haciendo un sector sumamente rural y pues por estos mecanismos de intermediarios llega a un costo impagable. Y no es el productor el que ve el beneficio, sino esos intermediarios. Entonces ahí también como sector tenemos que intervenir y cortar esas cadenas para que el productor sea el que directamente pueda vender hacia el restaurante o él mismo tener sus productos y ellos llevarse la ganancia. Y hay regiones, otra vez vuelvo a las regiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos muy pegados a Hidalgo, a los sistemas de producción caprinos que yo voy, sí hacen quesos frescos, baratos, para el consumo local. Entonces, están consumiendo quesos quizás no con una calidad excelsa de un queso añejo, etcétera, etcétera, pero sí se consume a nivel de queso fresco. Y entonces eso ayuda también a que se distribuya esta proteína de origen animal a la gente local, ¿no? También ahorita, ¿no? Siempre la ley de oferta y la demanda. Ahorita hay mucha demanda de los quesos, pues se pagan bien, ¿no? Se incrementa el valor. Sí, se han puesto muy de moda, ¿no? Sobre todo en ciertas regiones del país. Como muy nice, ¿no? Comer queso de cabra. No, y además la combinación, el tour del queso con el tour del vino y vas comiendo, o sea, porque empezaron en la zona de Querétaro, pero ya lo encuentras en Querétaro, en Guanajuato, en Aguascalientes, o sea, creo que pues, el queso se ha vuelto, pues, un producto cada vez más caro en general, o sea, ya no es, porque además ya todo el mundo tiene una marca, esa es la otra, ¿no? Pues queso, ¿no? Y cualquier queso y todos sean iguales y ahora ya hay muchos más diferenciadores en todo tipo, incluyendo queso de cabra y los especiales. Y eso también impone a que si tú quieres tener tu producción para quesos de cabra, pues cómo haces ese diferenciador, ¿no? Cómo te haces o cómo te destacas del resto. Entonces ahí también tiene que entrar otras formas de producir, mercadotecnia, etcétera, para poder insertarse en ese mercado. Pero como bien dice Ángel, la mayoría de las producciones, al menos en cabra de las leches, las más chiquitas, es a nivel local, es autoconsumo, ¿no? Y eso es lo que nos asegura o más bien lo que nos lleva a esa seguridad alimentaria para la gente localmente, y es lo que apostamos ahorita, y ya después irlo creciendo, ¿no? Primero que la gente tenga para comer y ya después tenga para producir y vender, ¿no? ¿Qué tamaño tiene una explotación promedio? Bueno, ya dije una palabra prohibida, explotación. Una producción. Un sistema de producción caprino en México. Depende. O sea, si estamos hablando de un sistema intensivo, es donde mayor número, porque el espacio vital es más corto y pueden alrededor de las 3,000 cabras en la producción. A nivel de pastoreo, pues como son pequeños productores, a lo mejor andan entre los 100, 200 animales. Por ejemplo, hay un sistema muy particular en esa especie que es el sistema trashumante. Todavía se conserva desde la época de la colonia, donde se transportan toda la mixteca de Oaxaca hasta llegar a una famosa fiesta que es la Matanza, que es en Tehuacán, Puebla, que es muy sonado, y en Guajuapan de León, ya sé dónde vas. para el famoso mole de caderas. Mole de caderas, sí, claro. Y ahí son rebaños muy grandes, donde más o menos en esa temporada se llegan a matar entre 3,000 y 4,000 cabras, que más o menos es de mediados de octubre a finales de noviembre. Entonces, depende de la zona en la que está. Como dice Ángel, hay zonas caprícolas, ¿no? Que es una en la zona central, otra en la zona norte, hay occidental, está la zona sur. Y dependiendo de cada esas zonas, pues tiene sus particularidades, tiene su producción, porque a nivel cultural, pues también tiene sus formas. Claro. Y ahí es muy importante cuidar la inocuidad. O sea, ahí el tema de la brucelosis es importante, ¿no? Claro. La inocuidad es un tema central cuando se hablan de sistemas de producción de cabras, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sí, hay zonas, como por ejemplo en el Cofre de Perote, que hay un número importante de cabras, ¿no? O sea, las pruebas de brucelosis tienen que estar al pie de la letra, ¿no? Y es lo que tenemos, al menos nosotros los que hemos trabajado en los centros de producción de la facultad, todas nuestras cabras están libres de brucelosis, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que si compras un queso con nosotros, sabes que estás comiendo un queso de calidad en el sentido de la inocuidad. Claro. Sí, pero luego a veces también eso de la brucela es muy curioso. Siempre se asocia a los quesos de cabra con brucelosis. Sí. La fiebre de Malta, no comas quesos de cabra porque te va a dar. Es mucho más factible por
probabilidad que lo pesques de un queso de vaca Sí, que no por haya supuesto, sido sí. la leche pasteurizada que uno de cabra. Porque Claro. comemos más quesos de vaca que de Sí, cabra. claro. Entonces, la relación no necesariamente es de cabra Sí, para que sí, dé. sí. Entonces, no coman quesos que no estén pasteurizados Que no estén porque... Sí, el tema es eso, ¿no? Hay que pasteurizar. Sí. O sea, Exacto. Y aparte es una enfermedad que es campaña a nivel nacional. Entonces, sí o sí se tiene sí. que atender. Claro. Y una última pregunta que, aprovechando que estamos aquí en la facultad, no me puedo ir. Ahorita hablábamos de consumo, ¿no? ¿Qué tanto va a encontrar un nichito de mercado estas especies, etcétera? Pero en el sentido de educativo, el médico veterinario sí está viendo de forma atractiva o fancy trabajar en estos sistemas de producción de rumiantes, cerdos, aves. ¿Ustedes qué están viendo? Porque yo tengo una teoría y lo platicamos en un episodio anterior con el doctor Mariano. Pareciera que hicimos todo lo humanamente posible por alejar a las nuevas generaciones por todos estos que nos brincamos temas de bienestar, temas de sustentabilidad. Como que le dijimos, estamos haciendo todo mal para que no te dediques a esto. Y hoy pareciera que con la nueva preocupación que hay de las generaciones jóvenes, pues les estamos diciendo, oye, pues si te preocupa el bienestar, te preocupa el agua, te preocupa las huellas de carbono, te preocupa el tema de desechos, etcétera, ya Aquí estamos es. volteando a hacerlo. O sea, pareciera que hay un puente ahí de conexión en el que, oye, tú, un nuevo joven recién egresado a la Facultad de Veterinaria, si todas estas son tus preocupaciones, pues ven y súbete al barco de la producción y échanos la mano, ¿no? O sea, porque pues queremos gente como tú que realmente produzca o ayude a producir proteína, pero con estos estándares ahora Sí. mejores, ¿no? Ahí fíjate que ahí quisiera comentar que los que tenemos mayor edad que la doctora, hemos tenido que evolucionar en ese sentido. Definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, pero cada uno de los profesores, y la doctora no me dejará mentir, que estamos trabajando en rumiantes, en sistemas de producción de medianos y de grandes especies, siempre hemos tratado de acercar a los alumnos y a las alumnas a esta parte, a esta hermosa parte de los sistemas de producción de rumiantes, porque eso es innegable, ¿no? Yo lo he hecho a pesar de mis 62 años, ¿no? Lo he hecho a través de esto, ¿no? Porque yo he estado, y seguramente la doctora también y todo su equipo, buscando la manera de acercarlos, cómo a través de videos, a través de cómo estar haciendo un diagnóstico clínico, ¿no? Con tu teléfono celular, ¿no? Enviando información, por ejemplo, en el caso, por un ejemplo, yo tengo un problema de caballos, estoy con Mariano casi en el teléfono, ¿no? Claro. O sea, porque él es el especialista. O sea, dando a entender de que debemos de utilizar todas las herramientas actuales, disponibles, que están a nuestro alcance. Y hoy día los alumnos, mis clases están aquí. Los alumnos pueden ver mis clases en tiempo real, los videos en tiempo real. O sea, realmente creo que mucho de la parte que tú comentas es una parte que nos preocupa, pero también nos ocupa, ¿no? Entonces, los profesores, al menos en mi caso y seguramente en el caso de la doctora Georgina, estamos muy preocupados en ese sentido. Las políticas, la política pública que utilizaron las escuelas de veterinaria en Estados Unidos fue meter a la escuela de veterinaria a la gente, solamente a la gente que había vivido en el campo, no a las gentes de las ciudades, ¿no? Entonces, no, bueno, esa es una política pública, ¿no? Al final del día, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacerle desde el punto de vista de política pública que uno es exógeno porque uno no tiene control, pero nuestra misión como profesores es actualizarnos lo más que podamos para tratar de enganchar a los alumnos y a las alumnas para estos sistemas? Y al menos en el caso, por ejemplo, de los rumiantes en corrales de engorda y en bovinos de leche, poco a poco vamos, ¿no? O sea, vamos, ¿por qué? Porque no debemos de dejar a los alumnos. Hace rato en un pasillo un profesor me recomienda a un alumno, ¿no? Él no te deja tirado, ¿no? O sea, significa que un alumno que llega conmigo lo estoy monitoreando cada semana, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque realmente a veces el problema es muchas veces de comunicación interpersonal, más que de un plan de estudios que también cuenta, el sistema es interpersonal, ¿no? No sé si
Es que hiciste una pregunta bien compleja, ¿no? Porque... Así es, Omar, le gusta. Sí, o sea, me puse a pensar y dije, changos, ¿pero a qué se debe? Son multifactorial. Sí. Yo creo que ha cambiado la población estudiantil que ingresa a la carrera, ¿no? Porque, pues, como bien dice Ángel, pues antes eran personas, me acuerdo, me platicaban mis maestros, que eran, pues, venían de campo, ¿no? Venían porque querían formarse para llegar a trabajar a la empresa del papá o al rancho del papá o al rancho del abuelo, etcétera. Y ahorita son citadinos. No son chicos que vienen y que ven la televisión todo el día y que traen como que la imagen o la visión de que ser veterinario es tener un refugio para perros, que es tener el refugio de gatos, que es llevar con las organizaciones una ONG para rescatar ballenas. Entonces yo creo que también como sector nos hace falta implementar buenos programas de orientación vocacional para que a nivel de bachillerato el chico sepa a qué se va a enfrentar en esta carrera y no tengan ese choque con esa idea que ven en televisión y a lo que se enfrentan aquí. Ya hemos tenido casos de personas que no quieren porque tienen problemas, cuestiones éticos, bioéticos, de que no quieren matar a un animal, no quieren comer carne. Tenemos alumnos veganos, cuando pues es un choque sumamente duro porque nuestro juramento profesional nos dice que vamos a producir alimento para el humano. Claro. Entonces yo creo que desde ahí estamos fallando, no estamos generando una conciencia adecuada en el alumnado de qué es ser un médico veterinario zootecnista, mostrar el quehacer profesional real de lo que vamos a hacer. Y también sé que este plan de estudios, la mayoría va a pequeñas especies. Yo no creo que les hayamos enseñado que las cosas que están mal, al contrario, tratamos de enamorarlos. Hay una materia que se llama Introducción a la Zootecnia en primer semestre, donde mostramos, ¿no?, así un panorama muy general de todas las especies productivas para tratar de enganchar e ir enamorando a los alumnos y que se quieran dedicar a eso. Pero a lo mejor y sí es momento de pensar que por la idiosincrasia que tenemos de alumnos, tratar como de generar, ¿no?, una parte de pequeñas especies, ¿no?, y animales no convencionales, y otra parte a nivel de producción. Porque también es cierto que a veces se tiene la falsa creencia que el único lugar donde se hace medicina es en pequeñas especies o caballos, ¿no?, y animales no convencionales, y que en producción es nada más dedicarnos a producir y matar, ¿no? Cuando también tenemos un proceso de diagnóstico, un proceso de razonamiento clínico, igual que si lo hicieran en un perro, lo vamos a hacer con una vaca, en un cerdo, en una gallina. Entonces también practicamos medicina. Entonces también yo creo que nos hace falta mostrar, ¿no?, y enaltecer y hacer ver que también nosotros somos médicos, no nada más somos corraleros, ¿no?, como antes nos decían. Entonces yo creo que va por ahí la chamba que tendremos que hacer. No sé si quizás te tocó a ti, como estudiaste veterinaria, leer o ver los capítulos de James Herriot, Todas las criaturas grandes y pequeñas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo este libro de James Herriot se los doy a mis alumnos y alumnas cuando se van en el camión de regreso y les pongo en el Google Classroom pa'l camino. Así, para el camino, ¿no? Les digo, lean el primer capítulo nada más. Lean el primer. Si los engancha, ya estamos del otro lado, ¿no? Porque este es un libro muy inspirador, ¿no? Claro. Todas las criaturas grandes y pequeñas que todos los de una generación lo leímos y quizás estudiamos veterinaria por ver esa serie en la BBC que la pasaron en algún tiempo en algunos canales. Tú eres muy joven. Soy muy joven. Pero los viejitos la podemos ver, ¿no? No soy tan joven, pero agradezco el cumplido. Sí. Pero no. Bueno, sí, así es. Y con esto, la verdad es que el tema da para más, ¿no? Seguramente estarán invitados en otros episodios. Siempre nos pasa. Pero también de eso se trata, ¿no? De empezar a tener conversaciones. Es imposible tener en un episodio toda la conversación. Pero queremos agradecerles mucho el tiempo, el privilegio, Gina, Ángel, de haber estado con nosotros compartiendo todo su conocimiento. A mí me encanta verlos emocionados, me encanta ver cómo se emocionan y cómo hablan con esa pasión, porque cuando se combina el conocimiento con la pasión, con una vocación por hacer algo genuinamente mejor para el planeta, para los animales y para las futuras generaciones, creo que es una fórmula para el éxito. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Pero no me puedo ir así como dice. Hay un noticiero, ¿no? Es que en uno de los programas empezaste tú diciendo que cuál es tu hobby. Y no me preguntaron. No, es que apenas te iba a preguntar. Es que vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Te juro que vamos a llegar ahí. Mira, es más, de hecho lo que sigue es esto. Pero como ya no estábamos despidiendo. No, es que hay todo un protocolo. Antes era al principio, ahora es al final. No me digas. Ahora cambió ahí, pero vamos a llegar ahí, mira. Entonces lo que sigue, el script, digamos, más o menos como lo acomodamos, lo que sigue.
Muchas gracias por acompañarnos, pero para el cierre final y siempre con la pregunta más difícil de todos, Omar Uriega. Okay. Doctora Gina, ¿cuál es su hobby? Hoy tengo varios. Híjole, pues yo creo que mi mayor hobby es estudiar y leer. Qué buen hobby. Sí, leer filosofía. Entonces, cualquier duda y también psicoanálisis y algo, me voy a mis libros a leer y a seguirme formando. Sí. Buena onda. Sí. Doctor Ángel, ¿su hobby? Pues Ahí está, ya ves. ¿Ya ves? Sí llegó, sí llegó. Su hobby me gusta. su hobby me gusta. En el campo agropecuario, Cargill es primordial. Comunicando lo actual es esfuerzo necesario. Con un equipo solidario y nuevas formas de difundir, el bienestar se puede construir con pasión y dedicación en cada acción y decisión para un futuro por venir. Soy blastocisto de decimero. No, hombre. Sí. Nunca habíamos tenido exactamente la rama. Además es jaranero. La rama artística manifestándose. No, pues para la siguiente va a tener que traer la jarana. No, pues, No, en la siguiente voy a invitar también a Mariano. Vamos a tenerlos a los tres juntos y entre estudios de filosofía, composición, música, canto. Y además tenemos pendiente, si vieron esos episodios, que a Mariano le dijimos que en el tercer episodio que lo tuviéramos, que sí, lo tendremos. No, iba a cocinar. Sí, confirmo y suscribo. Entonces, sí. El tercer episodio vamos a necesitar un set más grande todavía y creo que tendremos que hacerlo también aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria. Pero siempre el que cierra el episodio es Omar, así que lo regreso con... ¿Dónde los encontramos? ¿Su correo? Sí, bueno, yo estoy aquí en el Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes y mi correo es ginahernandezrojas@gmail.com, como mi nombre y mis apellidos. Y con todo gusto estoy a su disposición y yo encantadísima, de verdad. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. La pasé muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Sí. Gracias. Doctor. A mí me encuentran en mi correo electrónico, que es muy sencillo, es angelpulido@fmbz.unam.mx y estoy en el Centro de Ganadería en Producción Animal en el Altiplano, en Tequisquiapan, Querétaro. Muchas gracias por haberme invitado. La pasé muy bien también. Qué bueno. Sí. Y Qué bueno. espero vernos pronto. Gracias. Pues muchas gracias. Les agradecemos otra vez por un episodio más del podcast Inspira. Recuerden darnos like en YouTube. Suscríbanse al canal. Ustedes también. Estamos en YouTube, Ustedes Spotify. también. Recomiéndenos. Claro. Y bueno, pues agradecerles, Diego, Ángel, doctora Gina. Gracias a todos. Nos vemos en 2 semanas, otro episodio más. Inspira. Muchas gracias. Omar. Hasta luego. Bye.